Hola, el día de hoy vamos a aprender una técnica conocida como esgrafiado o scratch. Para la realización de esta técnica necesitamos los siguientes materiales. Necesitamos un pincel de cerda suave, necesitamos crayones o pasteles grasos, un tanto de harina, cualquier tipo de harina o talco del que tengamos en casa, tinta china negra y un clavo o un tornillo en este caso, o algo que tenga una punta aguda con la que nosotros podamos rayar. Para este ejercicio pues ya tengo un boceto previamente hecho de lo que se va a trabajar. Que es un camaleón. Ok, la idea es comenzar aplicando los colores base, los colores planos que identifican al camaleón. En este caso pues voy a utilizar verdes, en algunas partes voy a utilizar algo de azul, algo de rojo, amarillo y lo voy como mezclando. Voy a empezar primero con todo lo que a mi modo de ver tendría que tener verde, ¿cierto? Estoy trabajando en este caso con crayones, ¿cierto? Crayones. Y estoy dando un empastado, ¿cierto? Estoy aplicando empastado el crayón. La idea es aplicar este crayón o estos colores lo más denso que se pueda, con un poco de fuerza sobre la superficie, ¿cierto? De tal forma que se tape el poro del papel. La idea es como cubrir totalmente para que el poro del papel no se alcance a ver. Si dejamos el poro, después nos va a entrar ahí tinta y pues no vamos a obtener el efecto visual que nosotros deseamos. Entonces voy a seguir aplicando acá verde, una base de verde muy fuerte. Podemos ir mezclando los colores como nosotros nos parezca, ¿no? Obviamente tiene que ver con el modelo y el motivo que yo esté dibujando, que se esté desarrollando. En este caso voy a aplicar primero toda la parte o todos los espacios que tengan que ver con verde y luego vamos a ir aplicando otras tonalidades. Fíjense que no es necesario llegar al detalle, ¿no? Digamos, el detalle realmente, si ustedes se dan cuenta del croquis, que el dibujo que estaba hecho realmente es un croquis, ¿no? No tiene nada de detalle, no se muestran dónde quedó, cómo y dónde es la forma exacta del ojo. Solo hay una insinuación de formas, ¿cierto? Tanto del animal como de la rama que está ahorita soportando al animal. Entonces no es llegar a detalle porque simplemente estamos aplicando zonas y áreas de color. Entonces voy a empezar aquí con amarillo, voy como mezclando a medida que yo le voy dando la misma fuerza que le aplique al verde, pues se van a ir como mezclando las dos tonalidades y el verde digamos que se va como matizando a la vez con el amarillo, ¿no? En este caso voy dejando unas áreas blancas porque voy a aplicar otra tonalidad, entonces no quiero que se me mezcle completamente el amarillo con la otra tonalidad que va encima de esta. Voy dando la forma, ¿no? La idea es como a partir de manchas de color dar como una forma total. Aquí estoy aplicando ya grasos, pasteles grasos, más porque no tenía la tonalidad en crayones del que necesitaba, entonces estoy basándome aquí con pasteles grasos. Cualquiera de los dos funcionan exactamente igual. Rojos, y miren que vamos dando ya la forma completa, ¿no? Y las tonalidades que nosotros necesitamos
para nuestro modelo. Esta primera parte, esta primera fase realmente es solo dar la idea de color. Lo que les decía, importante aplicar con fuerza el pigmento, cierto, que no nos queden los poros, tapar al máximo el poro con el papel, ¿no? En este caso estamos utilizando un papel Durex que no me da mucha textura, ¿no? Si estuviésemos aplicándolo con papel acuarela, pues la porosidad del papel pues nos va a dejar unas zonas blancas que realmente no nos interesan para el proyecto que estamos realizando ahorita. Entonces acá sigo básicamente cubriendo poros, los huequitos que yo vaya viendo sobre el papel, y dando pues finalización de tonalidades, ¿no? del animalito. Ok, ya lo siguiente ahorita sería empezar a trabajar lo que es la rama. Vamos a terminar acá primero tapando lo que les decía. Estoy aplicando un pastel graso para que tapara un poquito más el poro. Y bueno, la ventaja del papel graso es que yo puedo con el dedo correr un poquito la tonalidad, ¿no? Que se ayude a mezclar un poco más con el color que tengo de la crayola. Ya empezamos con la rama. Aplicar una base café para la rama, y voy después dándole unas tonalidades un poco más claras para determinar como áreas de brillo, ¿cierto? Y algunas de sombra. La intención acá, lo que les digo, es simplemente dar idea de color, de la forma y el color. Detalles es lo que vamos a hacer ahorita con lo que sigue de la técnica. Y tapar el poro, ¿no? A lo que necesitemos. O sea, tengamos presente que lo que nos quede en blanco es lo que al final en el proyecto, en la obra, nos va a quedar negro. Entonces yo necesito una área que va a ser totalmente negra, o me sirven las texturas negras, pues puedo dejar esa porosidad del papel, ¿no? Eventualmente. Depende todo de lo que yo esté trabajando, lo que se esté proponiendo para la obra. Ok. En este caso ya la idea ahorita es, vamos a aplicar la harina o los talcos, ¿cierto? Que con eso, ¿qué es lo que vamos a lograr? Lo que vamos a lograr con la harina y el talco es que no se nos pegue tanto la tinta al pigmento cromático, ¿no? Al pigmento de color. Entonces voy a aplicar un tanto de harina, no mucha, ¿cierto? Y voy a frotar muy suavemente, muy suave, no es duro, realmente no es duro, simplemente el dedo va esparciendo la harina, ¿cierto? Sobre la superficie de dibujo, ¿cierto? Esto con el fin que les digo, que no se me va a pegar mucho la tinta a mi pigmento, ¿no? Al pigmento. Simplemente aplico acá y retiramos con una toallita, con un papel, ¿cierto? Con un trapito, lo que ustedes tengan para limpiar el espacio, que no les vaya como a ensuciar, ¿no? La superficie. Lo importante es que no vayamos a llenar la superficie ni de grasa ni que la vayamos a ensuciar. Entonces recogemos aquí nuestra harina y acabamos de limpiarla completamente. Si dejamos ya estos residuos, nos va a crear como unos grumos con la tinta, y tampoco es el ideal. Simplemente es crear como una capa protectora del color, es lo que estamos haciendo en este caso. Listo, entonces ahí ya está lista. Y digamos que el proceso que sigue es aplicar la tinta china. Vamos a cubrir
totalmente todo nuestro arte, ¿no? Total, vamos a aplicar una capa plana, ¿cierto? Una capa muy parejita, ¿cierto? Y vamos a ir cubriendo poco a poco nuestra obra hasta que quede completamente negra. La idea de aplicar la tinta es no dejar, no crear grumos, ¿no? O sea, que no se nos vaya como a encharcar mucho, porque si dejamos esos charquitos que crea a veces la tinta, cuando se seque va a quedar como una pasta, ¿no? Una pastica y dura que realmente no nos serviría para el proyecto que estamos haciendo ahorita. Entonces, por eso digo, la capa tiene que ser muy pareja, extender al máximo la pintura y dejarla totalmente cubierto, ¿no? De negro, lo que es las áreas de color. Listo. Cuando ya lo tengamos listo, ya cuando cubramos que nos quede una capa parejita en negro, ¿no? Miramos que nos queden todo completamente las partes parejas, que no vaya a quedar partes más claras, que nos queden como grises, sino que nos quede un negro parejo. Vamos a dejar secar, ¿cierto? Que el pigmento seque completamente. Es bueno que seque muy bien, no irlo a dejar medio seco, porque no nos va a funcionar muy bien. Entonces vamos a dejarlo secar perfectamente. Yo diría que más o menos unos 10 minuticos ya estaría completamente seco nuestra superficie para continuar con nuestra tarea. Ok, y ya después que esté seco, como es este caso, nosotros vamos a darnos cuenta que se alcanza a ver como la forma, ¿no? Nosotros la tinta alcanza a repeler un poquitico, la crayola alcanza a repeler un poquitico lo que es la tinta, ¿cierto? Entonces lo primero que yo voy a hacer es determinar el área, ¿cierto? Voy casi como que delineando sobre la misma forma que me estaba dejando ver, o lo que me está dejando ver la tinta. Entonces voy a como a delinearla y voy a empezar a darle ya detallitos de la misma forma. Y digamos que después de que haga como el contorno, un contorno general, la idea es crear o rayar los sectores donde va a haber como diferenciación de luz y de sombra, ¿no? O de formas diferentes, es decir, las extremidades, lo que es la parte de la cabeza, lo que es las ramas, hacer como esa diferenciación, ¿cierto? Simplemente ahorita marcando como la línea contorno, teniendo en cuenta que esa línea contorno no va a ser la que nos va a determinar la forma como tal, o sea, como cuando estamos dibujando con un grafito, sino que estoy pintando ya lo que es luz. En este caso nosotros tenemos es que pintar lo que es luz, pensar lo que es la parte clara y lo que es la parte de luz, sabiendo que el negro es lo que nos está dando la superficie de la obra, ¿no? Como la tenemos ahorita. Entonces determinamos todos nuestros espacios, nuestras formas, que es lo que estoy haciendo acá en este momento. Que hay partes donde intento rayar y no se puede porque no tiene crayola debajo, ¿no? Entonces, si algo muy duro, puedo estar cayendo en el error de pronto de rasgar el papel donde no hay crayola. Entonces, donde no nos dé la tonalidad, simplemente nos corremos un poquito más hacia adentro y ya vamos como encontrando la tonalidad de crayones. Aquí vamos determinando formas generales,
Y ya después de determinar como las formas generales, vamos a empezar a entrar en detalle. La idea es como, en este caso, crear como textura, ¿cierto? Simplemente creando una textura como de escamas. Son punticos, son escamitas, ¿cierto? Y vamos creando textura. Este tipo de técnica funciona muy bien para ilustraciones, ¿cierto? O gráficas que tengan muchos elementos texturados, ¿no? Hacer como cositas con pelos, escamas. eh, es casi como hacer una ilustración inversa a lo que era la tinta china, ¿no? El achurado con tinta china. Aquí no estamos haciendo la parte negra, sino que vamos a empezar a pintar y a buscar realmente, porque lo estamos buscando, lo que es la luz del personaje ilustrado, ¿no? O el modelo que estamos ilustrando. Entonces aquí pues esto, como es un camaleón, pues está lleno de cantidades de escamas, ¿no? Escamas, que es lo que estoy intentando dar acá, y que pues obviamente nos va dejando una superficie negra que hace, digamos, diferencia cada una de las escamas. Y obviamente donde yo necesite más luz voy raspando más y voy como encontrando más calidades, ¿no? Más calidades de iluminación. Ahí vamos determinando, siguiendo determinando la forma. Es bueno, vale la pena siempre tener como un modelo, ¿no? Una foto, un referente, ¿no? Referencias de internet, de fotografía, ¿cierto? Eso nos va a ayudar mucho pues para saber cómo es la forma y cómo se refleja la luz, ¿cierto? En esa forma o en ese objeto que estamos como ilustrando, que estamos dibujando. Tener también en cuenta cuáles son las zonas de sombra, ¿no? Para no irlas a tocar. Sabemos que la parte negra pues ya está en el papel y tenemos es que estar descubriendo el color. Eso es lo clave realmente de la técnica. Aquí continuaré en mi trabajo de hacer textura a partir de escamas más grandes, más pequeñas, en que no estoy haciendo, digamos, como una plana, ¿no? Que sea como muy juicioso, sino son un poquito más libres, ¿no? Precisamente para que sea un poco más natural, que no se vaya a ver como una plana de puntos, sino que estoy trabajando en diferentes áreas, unas más grandes, unas más pequeñas, ¿cierto? Un poquito más plástico, ¿no? Si lo hacemos juiciosamente todas iguales y todas sobre la misma línea, la misma forma, pues no se va a sentir tan natural el proyecto final, ¿no? La obra finalizada. Bueno, intentar hacer las texturas que nosotros conocemos del animal, ¿no? Que identifican al animal o a la persona o objeto que yo esté dibujando, pues va a ayudar mucho. Por eso hago énfasis en el tener referentes para nuestra buena elaboración del proyecto. ¿Sí? De lo contrario, el animal pues no va a quedar muy cercano a la realidad. Es un proyecto que merece tiempo, ¿no? Este es otro de los proyectos que merece bastante tiempo para que genere algo vistosamente atractivo, ¿cierto? Si simplemente hacemos unas cuantas rayas y no nos dedicamos un poco, pues no vamos a lograr lo esperado, ¿cierto? Este es otro trabajo, al igual que cuando hacíamos puntillismo, pues que merece tiempo, dedicación, estudio de la luz, estudio de la sombra, estudio de la forma, ¿cierto? Para que efectivamente pues funcione, ¿no? Para que efectivamente pues parezca lo que yo estoy deseando que parezca. Aquí continuaré pues trabajando texturas, que este animal es completo, lleno de textura, es lo que le da la forma, ¿no?
Bueno, escogí este porque precisamente por eso, ¿no? Porque me exige formas, me exige luz, me exige el estudio, ¿cierto? Pero pues si uno quisiese, pues puede hacer unos elementos un poco más lisos, pero no me va a generar tanto visualmente al final, como si tenemos algo que nos genere textura, ¿no? Por eso les decía al principio algo como lo que es el pelo, lo que son plumas, escamas, ¿cierto? Elementos corrugados, ¿no? Rugosos, ¿cierto? Eso también me va a generar textura y voy a tener de dónde apoyarme para hacer algo mucho más interesante, más si fuera algo completamente liso, ¿no? Y no estoy diciendo que pues no se deba ni se pueda, pero pues me va a ayudar en el camino de esta técnica, pues elementos que tengan eso que les estoy acabando de decir. Tener en cuenta dónde van la luz, la sombra, miren que se determina a partir de lo que va quedando, ¿no? De donde yo voy no raspando, ¿cierto? Sino que voy dejando el negro, porque el negro es el que me va a generar el límite y la forma del modelo general. Lo que les decía, ¿no? Tener muy en cuenta la forma. Miren que aquí, por ejemplo, voy trabajando como más o menos unas escamas ya un poco más como en forma tubular, ¿no? Que me genere al final una forma como de tubo, teniendo en cuenta, muy en cuenta, dónde está la parte de brillos y cuál es la parte de sombras. Bueno, y ahí ya iríamos como acabando la forma de nuestro personaje principal. Ya son algunos detallitos pequeños que hacían falta y vamos a entrar en nuestra parte final, que vendría a ser la rama, ¿no? También es trabajo de textura, ¿cierto? Pero ya es otro tipo de textura, ¿no? Por eso les digo, el referente siempre ayuda, ¿no? Tener un referente, entonces mirar cómo son las ramas de los árboles, qué textura me generan, ¿cierto? E intentar recrearla con esta técnica, pensando, lo que les digo, que estamos solo mostrando lo que es la parte de luz, ¿cierto? Estamos descubriendo la luz de la parte oscura. Eso es lo que estamos haciendo en este ejercicio. Entonces vamos descubriendo color en búsqueda de luminosidad. Básicamente es eso. Dando textura. Listo, ya nos podemos ir acercando al final. Ok,
Ya vamos llegando al final de nuestro proyecto. Algo bien importante es limpiar después la superficie porque queda mucho sobrante de tinta, ¿no? El carboncito que va soltando como la tinta, ese negrito. Entonces, limpiarlo al máximo, limpiar ese sobrante, lo mismo, al igual que la superficie, ¿no? En la que vamos trabajando, para que no queden esos residuos. Vamos a limpiarlo al máximo. Acá estoy desprendo un poquito ese carboncito que queda ahí pegado y vuelvo y limpio, ¿no? Para que nos quede como superficie perfecta. Es cierto que merece un poco de tiempo, pero yo creo que al final uno queda satisfecho con el trabajo realizado, ¿no? Siempre y cuando se tengan en cuenta esos detallitos que les dije para su finalización. Ya con esto hemos terminado nuestro proyecto el día de hoy de esta técnica que, como les decía, se llama Scratch, también conocida como esgrafiado. Ok, muchas gracias y nos vemos en una próxima.